Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ecuador, Ecuador, patria grande. Ahora nos vamos a ir en contra, bueno, no en contra, vamos a hacer tratar de hacer una pequeña opinión con respecto a la academia. Y nos referimos como academia a todos esos sectores universitarios, que a veces forman como guetos, una especie de guetos dentro de lo que es el Ecuador. Vamos a decirlo así, descarnadamente. Llegó junio del 2022 y se dio el estallido social, repitiendo y por las mismas luchas y reivindicaciones de lo que se dio aquella movilización en octubre del 2019. Y vamos a coincidir con que definitivamente la academia resultó un total fiasco. Tenemos que acentuar o enfatizar el hecho de que muchos de los maestros universitarios, tal vez de las áreas de ciencias sociales, o por allí los sociólogos y etcétera, ¿verdad? Han tenido una especie de defensa tibia de los sectores indígenas. O en otras palabras, quiero decir más bien de que, ellos se han centrado en hacer un estudio, digamos que académico, de algunos aspectos de la problemática que tienen los pueblos originarios en el Ecuador, y en general la gente pobre. Y debemos concluir de que fue un fracaso y un fiasco total. Hasta junio del 2022 exclusivamente, donde que ya se evidenció el racismo en las redes sociales, que es algo que desnudó. En comparación con octubre del 2019, ahora, en junio del 2022, se cayó la máscara que guardaban o tras de la que se ocultaban el racismo ecuatoriano, especialmente en la gente de la ciudad. Entonces, volvemos a repetir de que fue un fracaso total y un fiasco. Hablemos, ¿no?, de que eran concienzudas las tesis, hipótesis y los libros escritos con relación a topar este tema de los pueblos originarios. Pero solamente se ha manejado en lo teórico. Y digamos como una forma de enfocar algo, pero hasta allí no más. Es diferente, ¿no?, cuando los científicos, por ejemplo, dicen, descubrimos a una nueva estrella en la constelación de ni sé dónde, ¿verdad? Y ya, se descubrió eso y ahí quedó. Ahora, por ponerle un ejemplo, queda en lo material, en lo que se descubrió y ahí está, ¿verdad? Dentro de los conocimientos científicos, ese es un gran avance. Acá en el aspecto sociocultural de nuestro país, del Ecuador, los sociólogos, los maestros han hecho esa misma ejemplarización, ese mismo ejemplo. Lo ponemos en cambio con los estudiosos de nuestra sociedad ecuatoriana, y exclusivamente del aspecto de los pueblos originarios, pueblo indígena. Entonces, ¿qué resulta? Que también los maestros fueron solamente teóricos, los grandes estudiosos y toda esa cuestión, fueron solamente teóricos, que también digo es un gran avance, porque antes ni siquiera se lo enfocaba.
Pero llevando a la práctica, porque ya vamos, ¿cuántos? 50, 60 años que lo vienen estudiando, y es mucho más, porque, o sea, estos análisis, incluso desde la época de Eugenio Espejo, incluso que fue Eugenio Espejo, o sea, es un nombre indígena que tuvo que cambiarse a un nombre diferente, ¿no? Un nombre españolizado, un nombre más de acuerdo con las élites, Eugenio Espejo. Cuando su apellido era otro, obviamente que sí. Entonces, ahora, junio del 2022 se desenmascaró y como un castillo de naipes se les derrumbó todo a estos maestros. En la teoría, no lo negamos, fue un avance. Pero en la práctica, junio del 2022, ¿qué dijo? A ver, señores profesores, ustedes los que escribieron tratados sobre los indígenas, que Rodrigo Borja favoreció a los indígenas, que ahí hubo un levantamiento, que ni sé cómo y ni sé cuánto. Tuvieron el valor aquellos que hicieron el levantamiento en aquellas épocas, pero continuó lo mismo. ¿A qué voy con esto? A que fueron utilizados los indígenas como una simple postal, algo que Rafael Correa sí criticaba. Rafael Correa tiene una cierta condescendencia en favor de los pueblos de la sierra, pueblos indígenas de la sierra. Tiene, obviamente por esa bronca que tenía con Lucio Gutiérrez, y bien fundamentada, porque Lucio Gutiérrez sí fue un neoliberal total, fue amigo de Bush, el mejor amigo de Estados Unidos, se declaró todas las asquerosidades. Con Lenín Moreno la misma pendejada, rindiendo pleitesía a los gringos, que le patearon en el trasero, por supuesto, a Lenín Moreno los gringos, y ya está bien. Y Lucio Gutiérrez fue siempre en contra de las políticas de Rafael Correa. Rafael Correa sí mencionaba esta parte, y es lo que ahora en 2022 sí se rescata, pese a que tenía cierta animadversión contra algunos dirigentes indígenas de la Amazonía. ¿Pero por qué era eso? Porque Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno les cogían y les utilizaban a esa gente para irse en contra de Rafael Correa, y no porque les interese el pueblo indígena, ni a Lenín Moreno ni a Lucio Gutiérrez, sino que porque les utilizaban a ellos para hacerle bronca a Rafael Correa y que afloje plata para contratos no que les beneficiaban a los indígenas, sino que les beneficiaban al amarre del grupito de Lucio Gutiérrez y de Lenín Moreno. Entonces, ahí viene esa animadversión que de pronto no la supo manejar con mejor tino Rafael Correa, o no se daba cuenta en aquellas épocas. Entonces, y de igual forma, así como Lucio Gutiérrez y Lenín Moreno utilizaron algunos dirigentes indígenas, de igual forma en el sector indígena, en la CONAIE, por ejemplo, Julio César Trujillo, esta basofia que dejó jodiéndole al país, aprovechando a Lenín Moreno, asomaba como dirigente indígena o como abogado de la CONAIE o de la dirigencia indígena. Cuando ¿qué demostró? Que tenía un odio tenaz, un odio tremendo, igual que Enrique Ayala Mora, creo que es que se llama, que también pasaban como profesores de las universidades, pero solamente eso, valiéndose de la postal, lo que decía Rafael Correa, ¿no? El sector indígena ya no debe verse como una postal que utilizan para el turismo, y eso es lo que hay que rescatar. Por eso trató Rafael Correa de que lleguen estas unidades educativas del milenio para que mejore la educación a todos, absolutamente a todos, incluso a las comunidades y pueblos originarios. Ahora se trata de rescatar la educación bilingüe. Bilingüe quiere decir dos idiomas. Deberían rescatar la educación multilingüe. Claro, no pueden obligar a todo el Ecuador a que se aprenda a shuar, el hualterero de los guaraníes, el quichua, y cofán, y secoya, y etcétera, etcétera, los varios dialectos que tenemos acá, varias lenguas que tenemos acá en el Ecuador. No se puede obligar,
pero sí fomentar a que no se pierdan esas raíces dentro de los pueblos originarios de donde que se habla, en efecto. O sea, eso es algo bastante exclusivo que tiene que haber, rescatar y mantener y proteger a ese tipo de culturas. Entonces, los pueblos originarios deben tener la dignidad y ser rescatados en la dignidad, no a ser manipulados. Porque ¿qué hacían estos? Llegaban a ser profesores universitarios y también Rafael Correa les dio en el ojo, porque, o sea, sacaban dinero del presupuesto del Estado que tenía que ir a la educación, pero la educación no se beneficiaba. Porque cogían estos profesores universitarios, cogían la plata y ellos ocupaban en empresas offshore y empresas que solamente beneficiaban para ellos. A las universidades, a los estudiantes, al mejoramiento de la educación, nada. Bueno, habrá habido algo por ahí que ya se haya hecho alguito bien, pero no, en su gran mayoría era solamente. Entonces, defender a los pueblos originarios, como decía, estos hipócritas, y hasta ahora. Porque ahorita todavía tenemos medios alternativos de comunicación digitales que tienen esta connotación de defensa de los pueblos indígenas y que está bien, es un apoyo más al proceso que tiene que llegarse. Pero hay muchos que son profesores universitarios y que, o sea, junio del 2022 se demostró, o sea, porque si no se daba las expresiones racistas que se dio en esta ocasión de junio del estallido, de junio del 2022, hubiese quedado todo, o sea, como si nada ha pasado, como que si Ecuador no fuera un estado racista, no hubieran gobiernos racistas y no hubiera racismo en Ecuador. Así, per se, racismo cavernícola en el Ecuador. ¿Y de dónde proviene el racismo? Supuestamente de esa gente la más preparada. Atención. Supuestamente ¿de dónde viene? De estos que son universitarios, que tienen empresas, que trabajan en instituciones públicas. De allí viene el racismo. ¿Qué quiere decir? Que la universidad no trabajó bien. Se fue al piso lo que se le llama la academia. Un desastre total. Es como en Estados Unidos. El racismo en contra de los negros. Evidencia que ni sus mejores universidades han logrado educar a sus pueblos. Porque un pueblo educado no es el que más títulos tiene. Un pueblo educado es el que mejor respeta a todo nivel a su población. Y en el mundo en general. A ver, que haya habido adelantos científicos, que haya habido eso, nadie lo niega y nadie lo discute. Pero que esos adelantos científicos hayan sido utilizados para que solamente el 1% del mundo, de los millonarios del mundo, se guarde o acumule el dinero que necesita el 99% de habitantes del planeta. Entonces, eso no es educación, señores. Eso quiere decir que es como sociedad humana. No quisiera decir raza humana, pero por lo menos ahí como raza humana, ahí cabemos negros, indios, mestizos, gringos, chinos, africanos y todo. Ahí cabemos todos. Si es que le digo raza humana, aunque no me agrada decir razas, porque de allí ya raza negra, que raza india, que raza pura, que como dicen estos supremacistas blancos, ¿no? Que como limpieza racial, no me agrada, pero pongámoslo en ese contexto de raza humana como tal. Entonces, no se puede llegar a descontextualizar. El racismo, de verdad, porque, o sea, el racismo es una realidad. No se puede descontextualizar y decir que en Ecuador no hay racismo. O que fueron escasos, o que fue segmentado una porción de la ciudadanía del Ecuador. Tanto en Quito como en Guayaquil, los aniñados, los plásticos. De allí viene todo. De allí viene lo principal
de la exclusión del resto de grupos sociales ecuatorianos que somos los demás. Entonces, el futuro gobierno, que tiene que ser multicultural, tiene que tener mucho cuidado en esto. Y poner el dedo en la llaga, en esta llaga del racismo, de la exclusión, y romper con esas estructuras de guetos, de los plásticos, de los aniñados que existen en el Ecuador. Es indispensable cambiar ¿cómo se le llama? No es currículum. Ay, se me fue el nombre que tiene. Es el establecimiento de las mallas curriculares, algo así creo que le llaman, ¿verdad? De las mallas curriculares de la academia en el Ecuador. Instituto de Altos Estudios Nacionales, que ni sé cómo, que ni sé cuánto, la Flaxo, un ente que debe ser, o sea, y que donde que nos hemos educado de formas colaterales, o que nos hemos sustanciado de mejor forma para tener estas ideas más que lleven a más equilibrio. Sí, nos ha servido, nadie lo dice que no. Es como decir, nos ha servido incluso leer la Biblia, porque con su misma Biblia nosotros les destrozamos los horrores que cometen esos personajes que creen en Dios y en sus Biblias, ¿verdad? No por el hecho de que se haya escrito la Biblia quiere decir que no sirva para nada totalmente, sino que con esos mismos argumentos que ellos tienen de leer la Biblia, nosotros también la hemos leído y no creemos en Dios, pero sí creemos de que... ¿Por qué? Porque la Biblia tampoco es que es pura. La Biblia viene del Enuma Elish, creo que era. Ya se me olvidan los nombres porque hace tiempo que leí. Del Enuma Elish y de otros textos sumerios o babilónicos, de culturas mucho más antiguas que la judía, incluso de los egipcios. Entonces hay una variedad, hay ejemplos y hay historias. No están relacionadas directamente, pero historias de ese tipo también la tenían los libros mayas, de acá, de nuestros pueblos americanos. Entonces, por allí va la cuestión. Y volver a lo que hemos sido. Porque, por ejemplo, Leonidas Issa, mis respetos como dirigente, una democracia étnica que va en camino, lo que tiene que ser un líder, un dirigente, mis respetos. Pero sí tiene esa espinita, la cual la respetamos y no le decimos que cambie, no le decimos que está mal, no le decimos con respecto a eso nada. Pero sí proviene de un fundamento religioso o de una creencia religiosa viene. Hasta ahorita no sé si es que viene de ser evangélico, aunque fue catequista, fue maestro de lo que es la religión católica. No lo sabemos. Estamos en un país que la mayoría de gente es católica o es cristiana como tal. Pero nuestros pueblos originarios, vamos a decirlo aquí así, porque a veces a algunos se les olvida. A ver, los pueblos indígenas de la sierra, ellos tienen 500 años de su juzgamiento. Ellos tienen 500 años. 1492, bueno, hasta que lleguen acá los españoles, 1492, le pongámosle que se hayan tardado unos 50 años en los primeros poblados indígenas que fueron sometidos. Pongámosle 100 años. 400 a 500 años, los pueblos de la sierra han sido sometidos, juzgados, pero no así los pueblos de la Amazonía. Escuchen bien, atiendan bien esta diferencia cronológica que hay del sometimiento hacia los pueblos indígenas. En la Amazonía no llevamos 70 o 50 años de sometimiento, ya no de tipo colonización de lo que es los pueblos de la sierra, ¿verdad? Es diferente en la Amazonía.
O sea, hay más, o sea, es como que se viene más de pueblos